última clase estuvimos viendo un poco de historia y hoy continuaremos viendo un poco más de historia. Estuvimos viendo acerca de un personaje que escribió alrededor de los 150 después de Cristo. ¿Cómo se llamaba? Justino Mártir, ¿verdad? ¿Y por qué era interesante que nosotros pudiéramos ir a ese personaje? Entendamos algo, y solo para aclarar, ¿verdad? Siempre es bueno ponerlo. No es que lo que Justino Mártir describió es más importante que las Escrituras. Eso no es así. Lo que Justino Mártir describió y nos ayuda es poder ver cómo la iglesia practicó lo que encontramos en las Escrituras. Cómo la iglesia congruentemente siguió practicando el modelo apostólico y bíblico de la adoración en el Día del Señor, la observancia del Día del Señor. Así que, a manera de repaso, ¿verdad? Nosotros podamos recordar, así brevemente, algunos elementos que pudimos ver que Justino Mártir escribió o describió que componían el culto de adoración al Señor. ¿Quién me puede mencionar alguno? La oración. Y en la oración mirábamos que mencionaba acciones de gracias, confesiones, ¿verdad? Rogativas. La lectura de la palabra, ¿verdad? El amén. ¿Qué más? Las ofrendas. ¿Qué más? Pan y vino. Pan y vino. Algo que tal vez algunos que me mandaron sus respuestas, tal vez es bueno ratificar. Después que hablaba de la lectura, decía que aquellos que presidían, ¿qué hacían? Exhortaban de lo leído. ¿Y eso qué es? Predicación de la palabra, ¿verdad? El ministerio de la palabra. Así que ahí nosotros podemos ver algunos elementos que la iglesia continuó practicando en muy temprana edad. Y cuando decimos muy temprana edad es porque vamos a ver cómo después ya se empezaron a incursionar otras cosas al culto de la adoración. Y es bueno que podamos ver la congruencia de las Escrituras con la práctica de la iglesia para que podamos nivelar eso y poder decir, ok, entonces sí, lo que la Biblia explica, expone, menciona, ratifica, es lo que nosotros mismos debemos de practicar. Y yo sé que estos elementos los practicamos como iglesia, pero recordemos que el cuidado para nosotros es poder ver cómo otras iglesias añaden otras cosas que realmente no son parte de la adoración. Y la pregunta es, ¿quién determina qué es parte y qué no es parte? ¿Quién tiene esa autoridad? Y bueno, recordemos que también hace 2 semanas, ¿verdad? Pudimos ver acerca de el principio eclesial. ¿Recuerdan? El principio eclesial. ¿Y qué era el principio eclesial? ¿Qué me puede decir? Que la iglesia decidía lo que era. Que la iglesia, a través de su magisterio, ¿verdad? A través de sus autoridades, el Papa, los obispos, determinaba por la tradición, ¿verdad? También determinaba dogmáticamente qué la iglesia debía hacer. Y toda la iglesia se sometía a los que ellos decían. Ahora bien, algunos pueden decir, ¿pero acaso eso no es lo que hacen nuestros pastores? ¿Acaso eso no es lo que nosotros vemos cuando vemos las confesiones y las otras cosas? Hay una distinción muy clara de que nosotros ponemos las Escrituras como la máxima autoridad y de ello obedecemos y decimos cómo hacemos las cosas. En el caso del principio eclesial, lo que dice es que como la iglesia es la máxima autoridad, ella determina, sea que esté en la Biblia o no esté en la Biblia. Ella añade y quita lo que se le antoja, por decirlo de alguna manera. Y por eso es que vemos que hay un gran riesgo cuando nosotros entronizamos o damos una mayor autoridad superior a las Escrituras a las autoridades de la iglesia. Bueno, ahora mismo, no sé si ustedes están un poco informados con respecto a esto, pero quería hacer el comentario. Ahora mismo hay un gran debate en la Iglesia Católica por causa de afirmaciones que se han hecho. De hecho, hay declaraciones escritas del Papa, ¿verdad? En este caso, de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en este presente, contrastando también con las declaraciones anteriores de Papa Francisco y del otro, que no recuerdo el nombre, donde se han hecho una declaración, por ejemplo, acerca de los términos que la Iglesia Católica ocupa acerca de María. Y no sé si han visto que ha sido una euforia, todo el mundo hablando del tema, pero el asunto es que la Iglesia Católica, a través de su autoridad, dijo, no es conveniente, no es apropiado que a María se le dé el término de corredentora.
sino que es una cooperadora. O sea, cambiaron o degradaron el término para, según ellos, no crear debate y poder hacer como algo más ecuménico, algo más inclusivo y todo lo demás. Pero de cierta manera, de una u otra manera, están diciendo, no es apropiado. Y algunos sacerdotes se han levantado y han dicho, ¿pero por qué? Nosotros consideramos que María sí tiene un papel importante. Y empieza aquella discusión entre ellos. ¿Por qué? Porque ahora mismo sus mismas autoridades que ellos han declarado que son la máxima autoridad, han bajado instrucciones y como choca con algunas prácticas de ellos históricas, entonces están teniendo este tipo de problemas. Y principalmente una de las cosas que se relaciona con esto, ¿verdad? Por lo cual lo traigo al tema, es que nosotros realmente no vemos que las Escrituras nombren a María, por ejemplo, de esa manera. La Biblia nos habla de que hay un único Redentor, que hay el único que fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Y por supuesto Pablo juega un papel importante, los apóstoles y todo lo que el Señor ha orquestado providencialmente. Pero lo que tenemos que ver es el cuidado cuando nosotros atribuimos al poder eclesiástico religioso algo como deidad, como Dios, determinando qué es lo correcto en muchos aspectos. Así que por eso es que nosotros tenemos que ver cómo esto contrasta con lo que estamos tratando de aprender, que la iglesia debe de regirse, debe de guiarse por sus pastores, sí, que explican la palabra, que pastorean, que ayudan, que mentorean, que enseñan, pero todo debe ser sumergido bajo la autoridad máxima, la palabra de Dios, que en definitiva es dándole la autoridad máxima a Dios mismo. ¿Ok? Así que nosotros debemos de saber de que debemos de ser cautelosos y cuidadosos, ¿verdad? No solo porque alguien muy famoso, alguien muy respetado diga algo, siempre tenemos que ser como los bereanos. Ir a las Escrituras y medir como un termostato, que si lo que nos están diciendo es acorde. Por supuesto, tenemos que invertir tiempo para que la iglesia pueda tener ese discernimiento espiritual correcto y apropiado, una brújula bien orientada para poder marcar bien el norte. Y el norte es Cristo, su palabra, su redención, su teología bíblica, como toda la Biblia es un hilo conductual de todo el mensaje de Dios para todos nosotros. Bueno, entonces, definitivamente nuestra postura es que la Iglesia Católica o las autoridades en lo largo del tiempo, los papas y demás, no tienen la autoridad suprema, sino la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar viendo un poco ahora acerca de el otro principio. El segundo principio se llama el principio normativo. El principio normativo, y como ustedes pueden ver ahí, algunos ya identificaron a ese personaje muy famoso de la historia de la iglesia, en este caso de la Reforma Protestante, Martín Lutero. La Reforma conservadora de Lutero adoptó como política la preservación de la adoración del catolicismo medieval, excepto todo aquello que contradujera lo que la Biblia decía. Es decir, Martín Lutero adoptó una política o una postura conservadora. Eso quiere decir que, a pesar de que estaba en contra de la venta de indulgencias y algunos aspectos, él conservó mucho del culto de la Iglesia Católica medieval. Y cuando decimos católica medieval nos referimos al tiempo de la Reforma, ¿verdad? Los años 1600. Esa época se conoce como la época medieval. Así que la idea de ellos fue, nosotros no queremos cambiar todo, pero hay aspectos que no estamos de acuerdo, contrastándolo con la Escritura, y queremos traer una transformación desde adentro. Esa era la idea principal. Así que, de cierta manera, mucho de lo que Martín Lutero hizo fue rechazar los abusos del catolicismo medieval, pero mantuvo de muchas maneras los elementos de la liturgia tradicional de su tiempo, bajo el argumento de lo que no está explícitamente prohibido en las Escrituras, es permitido en adoración siempre y cuando no contradiga el Evangelio. Ese era el argumento principal, ¿verdad? Es decir, todo lo que no está prohibido expresamente, no es posible hacerlo, ¿verdad? Martín Lutero, por ejemplo, una de las cosas en las cuales él no estaba en desacuerdo, por ejemplo, era con el tema del uso de las imágenes dentro de la iglesia o en la iglesia. Otra de las cosas era el tema de las vestiduras litúrgicas.
y la música instrumental, siempre y cuando no fomentaran la idolatría. Es decir, si por ejemplo ellos tenían, yo creo que esa palabra me cuesta a mí, pero creo que es iconolástica. ¿Cómo es? Iconolástica. ¿Ah? Iconoclasta. Eso quiere decir de que la iglesia consideraba como de un buen valor el tema de las imágenes, no tanto una estatua, sino más allá, los vitrales, ¿verdad? Las cosas que en las iglesias católicas o en alguna iglesia, ¿han visto ustedes que tienen como de vidrio dibujados con figuras? Esas cosas, todo lo que era imágenes, en el sentido de que decían, no, el pecado es reverenciar y adorar a Dios a través de la imagen, pero eso nos sirve como un recordatorio visible de la piedad, de la fe, de la historia de la iglesia. Ese era el punto de vista de ellos, ¿verdad? Entonces, claro, algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero usted ahora está poniendo una imagen, es una imagen que yo no estoy diciendo rindamos culto a Lutero, o miren, enraicemos o endiosemos a Lutero, no, es una imagen representativa, como el mapa que presenté el otro día o algo, pero nosotros cuando tenemos nuestro culto, debemos incluso cuidarnos de eso, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de los consejos cuando hemos hecho presentaciones de la prédica, por ejemplo, es cuidarnos de repente de poner muchas imágenes como de un Cristo crucificado o algo así, porque la gente va a decir, ese es Jesucristo. Y no, es Él, ¿verdad? Es una representación, pero tenemos que cuidar nuestros corazones porque somos una fábrica de ídolos. Así que los que sostienen el principio normativo, en este caso los luteranos, los anglicanos, que voy a hablar un poco más acerca de ellos, solían hacer una distinción importante en cuanto a la doctrina de la iglesia, su gobierno y adoración. Defendían que la sola escritura para la doctrina de la iglesia, pero no, escuchen bien, defendían que la sola escritura se aplicaba para la doctrina de la iglesia, pero no para el gobierno y la adoración de la iglesia. Y hay un matiz ahí muy interesante, ¿verdad? Es decir, ellos decían, esto aplica y regula la doctrina, pero en estos aspectos hay cierta libertad siempre y cuando no hay en contra del principio de la Biblia. Lutero, por ejemplo, admitió libremente el bautismo de infantes. Ese era uno de los aspectos que diferenciaba con otros hermanos. Él dijo, está bien que podamos continuar bautizando pequeños, niños, ¿verdad? No solamente creyentes. Entonces, el principio normativo sostenido por las iglesias luteranas y anglicanas sostiene, para que podamos tenerlo claro, que lo que no está expresamente prohibido en la escritura es permitido en la adoración. Es decir, que estos, de cierta manera, fueron seguidos, ¿verdad?, de los que habíamos mencionado en la otra clase, los ultraquistas, ¿verdad?, que ya habían afirmado esto, es decir, que habían sido discípulos de Juan Hus y habían determinado y habían escrito y habían promulgado el hecho de que esa postura acerca de la observancia de la adoración. Ahora, esto, ¿verdad?, esta postura es la base por la cual en muchas iglesias ha llevado al permiso, al hecho de que se pueda permitir, al hecho de que sea algo que está bien visto, ¿verdad? Por ejemplo, que se hayan añadido elementos al culto de oración, como por ejemplo las danzas litúrgicas. Es decir, que algunas hermanas en algún momento determinaron que era bueno de que ellas danzaran delante del Señor y de la congregación al ritmo de los instrumentos para alabar y glorificar a Dios, o que en algunas iglesias parte de su culto de adoración pudiese ser que se permitiese que se realizase como parte de la liturgia por ejemplo, una obra teatral, un drama o una comedia. Hoy empieza la lista y empieza a agregarse más elementos. De repente, por ejemplo, algunos que están más familiarizados con el tema del Antiguo Testamento y tratar de ser como reconciliar, ¿verdad?, el Antiguo Testamento con el Nuevo, entonces dicen, hay que agregar elementos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el próximo domingo, 4 varones se aparecen con un shofar y dicen, durante el tiempo de adoración hay que tocar el shofar. Y así continúan agregando cosas que realmente fueron parte de la historia, pero tenían un porqué, tenían un mandamiento de Dios y tenían un cumplimiento en algunos de ellos. Así que, ¿qué podemos añadir al culto de adoración
como parte de lo que el pueblo de Dios puede hacer con una muy buena intención de adorar a Dios y que no está prohibido en la Biblia, así la lista se podía extender muchísimo. Y yo sé que algunos de ustedes pueden decir, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo que empecemos a tocar el shofar en la iglesia. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo que un grupo de hermanas pase adelante y estén danzando a la hora que estamos cantando. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo de que empezamos a por conveniencia, por testimonio de nuestro entendimiento de las Escrituras, por nuestro deseo de conservar una adoración genuina, verdadera, bíblica, nosotros empezamos a decir, no, tampoco así. No, ahí sí se están pasando de la raya. No, qué barbaridad. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el estándar? ¿Por qué nosotros podemos determinar qué sí y qué no? Lo peligroso es que ahí está la subjetividad. El punto de vista de cada quien, cómo yo lo interpreto. No, yo no estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo, no estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo, y empieza la división dentro de la iglesia. El asunto es que esa postura abre la oportunidad a que el desorden en la iglesia venga y que muchos tomen posturas, partidos, ¿verdad? Es decir, puntos de vista al respecto, y que podamos traer una invención humana, ¿verdad?, a nuestra práctica y podamos crear un dogma, podamos crear una regla, una invención humana como parte de la adoración y la desviemos de lo simple y bíblico. Es decir, nosotros podemos invertir tanto tiempo tratando de justificar por qué podríamos hacer algo sin tener un fundamento bíblico y crear desorden, caos y no hacer las cosas de manera bíblica. Bueno, pregunta, ¿quién está aquí en desacuerdo con que nuestra iglesia bíblicamente afirma que no debemos de tener pastoras? De repente alguien puede decir, no, pero es que, bueno, pero bíblicamente, ¿cómo defiendes el hecho de que deberíamos de permitir que otras mujeres ejerzan un oficio de pastorado? ¿Cuál ha sido el resultado en la mayoría de las congregaciones donde esto se ha practicado y se ha permitido? Deberíamos de evaluar los resultados de manera que contraste con las Escrituras, y no solo porque, si hubiera funcionado, entonces nosotros debemos de hacerlo. Eso es pragmatismo, ya voy a hablar acerca de eso. Pero lo que les quiero decir es cómo el desorden, cómo el hecho de que nosotros abramos un poco la puerta y de poco en poco, algunos que tenemos un trasfondo de algunas iglesias que veníamos, podemos enumerar de arriba hacia abajo todas las locuras que hicimos justificando lo que era para Dios, justificando lo que era para presentar el Evangelio. Una oportunidad de retener o transmitir un mensaje, como que la Biblia no fuera suficiente. La crítica, desde el punto de vista más impulsado o más ampliamente abrazado por el tema de la Reforma Protestante, es que estos, ¿verdad?, argumentan que este enfoque permitiría innovaciones humanas no ordenadas por Dios. Ese es el peligro, permitir innovaciones humanas que no han sido ordenadas por Dios. Si la doctrina de la iglesia no está sujeta al principio de sola escritura, entonces puede ocurrir con que otras doctrinas que no están sujetas a la Biblia sean tomadas en cuenta. ¿Ustedes saben lo peligroso que es eso? Digamos, si nosotros tratamos de ser bíblicos, si nosotros tratamos de ser personas e iglesias que tratamos de ir a las Escrituras para ver qué dice la Biblia acerca de la soteriología, es decir, qué dice la Biblia acerca de la salvación. ¿Puedo salvarme por mis obras? ¿Puedo salvarme por un otro hermano o otra hermana que intercede a favor mío? ¿O la Biblia dice que solamente por medio de Jesucristo? Así como de cautelosos y cuidadosos en la doctrina debemos de ser para ser bíblicos, para ser congruentes con el mandato de Dios, también asimismo debemos de cuidarnos de que la tradición de la iglesia, lo que otros hacen, sea la regla y la norma. No, tiene que ser lo que las Escrituras nos mandan. Quizá un ejemplo para que nosotros podamos entender un poco mejor esto, podría ser, por ejemplo, lo que nosotros como iglesia
creemos acerca del bautismo de creyentes. Gracias a Dios estamos trabajando en el tema de la Constitución, que nos va a ayudar a equilibrar aquellas cosas que tenemos que dejarlas como bien claras para la iglesia. ¿Quién debe ser bautizado? Nosotros creemos que aquellos que han creído en Jesucristo, creyentes que dan testimonio verbal público de su confesión. En el tiempo de Martín Lutero y aún los luteranos y muchas iglesias consideran como una tradición cristiana que desempeña un papel importante. Lo miran desde otro punto de vista, el tema del bautismo, y bautizan niños. Y para ellos está bien. Incluso nuestros hermanos presbiterianos lo hacen de esa manera. Y es bueno que en algún momento podamos profundizar más allá por qué lo hacen y por qué lo creen. Pero desde un punto de vista de nuestra iglesia, creemos, a la luz de las Escrituras, de que nosotros debemos de bautizar y deben de ser añadidos a la membresía aquellos que han confiado en Cristo Jesús, como que han sido salvados. Así que déjenme ampliar un poco más esto. Después surgen los anglicanos. Los anglicanos tienen como un punto medio, es decir, eso fue promovido en el año 1534 por el rey Enrique VIII. Él decide separar la iglesia del país, en este caso de su imperio, de su reinado, ¿verdad? Inglaterra, los ingleses, deciden separarse de la iglesia católica. ¿Por qué razón? Bueno, él quería anular su matrimonio y él quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Y como la iglesia católica no se lo permitió, ¿cuál es la salida fácil? Separarse. Y él instituyó en su reinado ahora la iglesia anglicana, la iglesia de los ingleses. Y dicen, vamos a separarnos de la iglesia católica, vamos a ser independientes, hay cosas que no estamos de acuerdo con ellos, o sea, cosas que ellos se familiarizaron con el tema de la reforma protestante, pero vieron cosas que ellos conservaron, así que era como un híbrido, ¿verdad? Incluso, miren qué interesante, en 1534, en la acta de supremacía, se dictaminó bajo ley que el rey, en este caso Enrique VIII, iba a ser la cabeza de la iglesia anglicana. Él era el jefe, el que mandaba, el que instituía, el que regía. No. En el caso de la iglesia anglicana, ¿verdad? Ellos, su doctrina de la autoridad de la iglesia en la adoración, tienen, ¿verdad?, algunos matices un poco mixtos. Por ejemplo, en su adoración siguieron el principio normativo. O sea, continuaron con la idea de practicar el principio normativo, permitiendo las tradiciones eclesiásticas siempre y cuando no fueran contrarias a las Escrituras. Pero además, ¿verdad?, además se creó algo llamado el Libro de la Oración Común en 1549 por Thomas Cranmer, y establecieron el culto de manera formal, con lecturas bíblicas, oraciones y la observancia de los sacramentos. Entonces, una de las cosas que sí cambió a través de la iglesia anglicana es que la iglesia anglicana empezó a realizar sus misas, pero que continuaron llamándole misas, ¿verdad?, pero en inglés. Ustedes saben que la iglesia católica observaba de escuchar las cosas en latín. Y en este caso ellos cambiaron y dijeron, no, lo vamos a escuchar en nuestro propio idioma. Y cambiaron al inglés y adoptaron ciertas cosas poco a poco de la reforma protestante. Ahora, de los anglicanos aparecen después los puritanos. Los puritanos fueron cristianos protestantes a la iglesia anglicana de su tiempo. Es decir, ellos dijeron, necesitamos, está bien que nos hayamos separado de los católicos por esto, pero nosotros necesitamos purificar la iglesia. Por eso se llaman puritanos, ¿verdad? Necesitaban purificar la adoración de la iglesia, la práctica, la doctrina y muchos aspectos. Es decir, ellos vinieron como a traer una reforma dentro de su iglesia anglicana.
Así que ellos dijeron, ok, la iglesia anglicana no se ha distanciado lo suficiente del catolicismo, y ellos trataban de purificar la iglesia. Luego, a través de este movimiento puritano, aparecen los bautistas en el siglo XVII. También los que fueron conocidos como los congregacionalistas. Y cada uno de estos aspectos son importantes porque nosotros vemos cómo se fue desarrollando la historia de la iglesia. Cada uno de ellos, cada uno de estos movimientos trajeron la importancia de ser bíblicos tanto en la doctrina como también en la adoración. Y ellos entendieron que habían cosas, ok, está bien, ya nosotros no estamos de acuerdo en esto, esto y esto, a la luz de las Escrituras, pero aún estos otros aspectos no estamos de acuerdo. Y trajeron una reforma, trajeron una transformación a la iglesia en cuanto a la doctrina y la práctica. Así que así más o menos se ha ido desarrollando lo que es el principio normativo. Hoy en día el principio normativo aún lo encontramos en nuestras iglesias. Basta con que nosotros hoy domingo salgamos de este lugar y vayamos a ver algunas iglesias en su práctica y vamos a poder hacer, o deberíamos poder hacer, una lista de aquellas cosas que nosotros nos quedamos como, ¿qué está pasando aquí? De cuál es el fundamento bíblico para que esas personas practiquen esto. ¿Dónde nosotros vemos eso? En la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, y así sucesivamente. Luego tenemos el principio libre o el pragmatismo eclesial. El principio libre o el pragmatismo eclesial lo que habla es que el pragmatismo en filosofía, la idea es de que debemos hacer todo aquello siempre y cuando produzca resultados que nosotros queremos. En un sentido, ser pragmático es ser práctico. Una persona pragmática diría, si funciona, tiene que ser bueno, debemos hacerlo. Si no funciona, deséchalo, a la luz de sus objetivos. Por ejemplo, nosotros hoy vemos de que en muchas iglesias se adoptan prácticas pragmáticas para entretenimiento mundano que se aleja de la reverencia y la santidad en la comunidad de creyentes. Y eso es muy delicado, mis hermanos. La iglesia, el objetivo es que debe ser encantadora, debe ser relevante en el sentido de que debe ser atractiva. Y entonces nosotros nos enfocamos en que lo más importante es que las personas tengan comodidad donde se sientan, para que puedan estar ahí cómodos, y ese es el objetivo, eso es lo que los pastores están interesados, en que haya muchas luces, en que nos parezcamos tanto al mundo que las personas no puedan ver una diferencia y no sea más atractivo el mundo que la iglesia. Entonces, en el principio libre, lo que la iglesia sostiene es que cualquier práctica que sea efectiva para atraer a la gente y para producir resultados positivos en el culto es aceptable, sin necesidad de tomar en cuenta los principios bíblicos o los mandatos específicos de la Escritura. Y ahora nosotros vamos a ver un ejemplo bíblico claro de esto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 44, versículos 16 y 17. Bueno, mis hermanos, déjenme darle un poquito de contexto. Jeremías está profetizando a los judíos en Egipto. Parafraseando el capítulo 44, Dios les está recordando que ha traído mal sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá por la maldad que ellos han cometido, porque han enojado a Dios, porque habían ofrecido incienso y honrado a dioses ajenos. Ese es el contexto del capítulo 44. Ahora, los profetas habían tratado de advertirles que no hicieran eso, que Dios estaba en contra de eso, que Dios les había advertido que no practicaran la idolatría, que no adoraran a otros dioses, que Dios les iba a castigar. Recuerden, están en Egipto. Ahora, en el versículo número 10 de este capítulo, Jeremías 44, dice, no se han humillado, ni han tenido temor, ni han cambiado
en mi ley, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos. Dios les está diciendo, ustedes no se han humillado, o sea, están siendo cautivos, están sufriendo las consecuencias de su pecado, y en vez de buscar a Dios, no se han humillado, ni han tenido temor de Dios, ni han caminado conforme a lo que Dios les había mandado. Y en el versículo 11 y 14, Dios advierte que traería un juicio sobre ellos. Pero vamos a ver el versículo 16 y 17. Dice, la palabra que nos has hablado. Y esa expresión, ¿verdad?, que ellos están utilizando ahí, viene y proviene del versículo 15. O sea, están dando una respuesta. El versículo 15 les dice, entonces, todos los que sabían que sus mujeres, ¿qué habían hecho? Habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes en gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, o sea, todos los hombres que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a otros dioses, y todos los que estaban reunidos ahí son los que están respondiendo en el versículo 16 y 17. Así que estas personas responden al profeta y responden a Dios de la siguiente manera: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. ¿Y por qué razón es que estas personas iban a practicar, continuar dando esa adoración a sus dioses, incienso a la reina del cielo? ¿Por qué razón? Mire lo que dice ahí. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Lo que este pueblo le está diciendo es, Jeremías, cuando nosotros adorábamos a la reina del cielo y cuando nosotros adorábamos, ¿sabes qué? Teníamos pan, estábamos alegres y no teníamos ningún mal alguno. Es decir, eso funcionaba. Cuando nosotros hacíamos eso, no importaba que estuviéramos en contra de la palabra de Dios, pero eso nos hacía que todo fuera bien. Así que ellos miraban que lo que era correcto, lo que ellos debían practicar o hacer, debía estar relacionado a lo que podía darles un beneficio material, lo que les debía de hacer sentir bien, los que les debería de... Entonces no importa lo que nosotros hagamos siempre y cuando tenga buenos resultados. Ese mismo pensamiento pecaminoso que podemos ver en el libro de Jeremías 44, en el pueblo de Dios, es el mismo pensamiento que gobierna muchas iglesias hoy en día y a muchos cristianos. Lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir a gusto, lo que nos da un beneficio, lo que me llena, lo que me satisface, lo que yo me siento agradado, lo que me divierte, lo que me entretiene, eso lo que atrae a las multitudes, lo que nos hace ser como el mundo. No importa que desagrademos a Dios, no importa que no sea bíblico, lo que importa son los números, lo que importa son los resultados, lo que importa es que la gente se sienta agradada y quiera regresar y quiera invitar más personas. Otro ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 22 y 23. El rey Acaz tenía 16 años en Jerusalén, pero la palabra dice que no hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová. Así que nosotros vemos ahora en estos versículos lo siguiente. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió que mayor pecado contra Jehová. ¿Por qué? Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Este rey dice, oye, esa gente adora a su Dios, yo también le voy a ofrecer sacrificios a ese Dios para que también me ayude a mí. Y finalmente, la Biblia menciona ahí de que esto más bien fue su ruina, porque el castigo de Dios vino sobre él.
Qué peligroso es que los reyes y líderes tratemos de copiar a otros por los resultados buenos, entre comillas, que otros obtienen. Es que este pastor hace esto y su iglesia se llena. Es que estos hermanos hacen esto y recogen muchas ofrendas. No. Finalmente, la adoración a estos dioses lo que hizo fue de que ellos fracasaran y todo Israel detrás de ellos. Esta influencia del pragmatismo dentro del pueblo de Dios no debe ser subestimada, ya que grandes creyentes han sido contaminados e influenciados. Hoy en día, no pocos de los nuestros a menudo son casi engañados. A veces puede ser que en medio de nosotros algunos puedan venir y decir, yo me acuerdo que cuando en mi iglesia anterior, o yo estaba viendo un video de internet, o yo estaba, y tratamos de traer algo que no hemos filtrado a la luz de las Escrituras. Tengamos cuidado, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Otro pasaje, Salmo 73, versículos 2 y 3. Salmo 73, versículos 2 y 3 dice, en cuanto a mí, casi, dice, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Naturalmente, nosotros a veces vamos a, lamentablemente, casi resbalar nuestros pies o casi deslizar nuestros pies o nuestros pasos por causa de ver la prosperidad de los impíos o tener envidia de los arrogantes. Por eso es que, al igual que Asaf, nosotros somos tentados, Asaf es el que está escribiendo este salmo, ¿verdad? Somos tentados a pensar de que del lado de la prosperidad, del lado de lo que da resultados, del lado de lo que llena, del lado de lo que satisface, es mejor que la verdad. Y cuidado, mis hermanos, cuidado. Así que esta influencia del pragmatismo realmente no debe ser subestimada. Bajo esta perspectiva, la iglesia rige sus resultados, lo que quieren lograr. Es como que si nosotros dijéramos, el año que viene, ¿qué queremos hacer como iglesia? Pues queremos que 10 personas sean bautizadas, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, veamos quiénes están menos peor. O los que tienen más tiempo de venir, ya es tiempo. Hay que bautizarlos porque hay que llegar a la meta, ¿no? Cuidado, mis hermanos. Soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser, ¿qué? Temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, las Escrituras, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Claramente, ahí nosotros vemos cómo la iglesia, por cuidado a la luz de las Escrituras, dice, Dios establece en su palabra cómo Él debe ser adorado. Y, mis hermanos, yo creo que ya vamos terminando por ahí, ¿verdad? Voy a terminar hablando solamente acerca de la diferencia, para aclararlo un poco más, entre el principio normativo y el principio regulativo, de una manera ilustrativa. Bueno, imaginemos que tenemos a dos constructores. Aquí en la iglesia tenemos algunos que trabajan en construcción, ¿verdad? Imaginemos que tenemos dos constructores. A uno le vamos a llamar el señor anglicano, ¿ok? Y a otro le vamos a llamar el señor puritano. Hablando de que el anglicano, el principio normativo, y el puritano, el principio regulador. Ok, imaginemos que los dos tienen una tarea de construir, edificar,
¿verdad? Un templo para adorar a Dios. ¿Me siguen la idea? El señor anglicano, ¿verdad? Dice, bueno, yo puedo utilizar y voy a utilizar para construir este edificio los materiales que la palabra de Dios me ofrece. Pero, además de eso, yo puedo utilizar otros materiales. Y voy a hacerlo de la manera que yo vea que está bien. Se imaginan cómo más o menos va construyendo, ¿verdad? Con los materiales que la Biblia dice, pero además con materiales que él cree que están bien, porque la Biblia nos dice que no los puede ocupar. Por otro lado tenemos al señor puritano y dice, yo voy a utilizar solo los materiales que la palabra de Dios me ofrece y me voy a regir por lo que la palabra de Dios me manda. Cuando esas dos obras o edificios son acabados de manera alegórica, de manera ilustrada, la pregunta es, ¿quién cree ustedes de los dos edificios serán iguales? No, ¿verdad? No van a ser iguales. Y la pregunta es, ¿cuál creen de ustedes de los dos edificios que se apega más a lo que la Biblia manda? Así que, básicamente, cuando nosotros vemos esa última imagen que les voy a presentar, eso nos puede aclarar visiblemente cuáles son los dos puntos de vista. El punto de vista puritano, el principio regulador, dice lo que está en el círculo, ¿verdad? La adoración verdadera es solamente lo que Dios ordena. Ahí está. ¿Ok? Está contenida en las Escrituras. Y la adoración falsa, o lo que no es agradable a Dios, que es cualquier cosa que no se ordena, fuera del círculo, fuera de las Escrituras. El punto de vista anglicano normativo, ¿qué dice? La adoración verdadera, lo que la Biblia dice que está bien. Y todo lo que la Biblia dice que no dice que está mal. Y la adoración falsa, ¿qué es? Solamente lo que la Biblia condena. Esos son los dos puntos de vista principales. Con la ayuda del Señor, mis hermanos, en la próxima clase veremos algunos textos bíblicos para reforzar esta primera unidad y que podamos culminar esta primera unidad, ¿verdad? Les animo a que podamos orar esta mañana.